Se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna para presentar su voto particular con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 de nuestro reglamento. En el uso de la palabra, senadora Dolores Padierna Luna. Gracias, presidente. La deuda pública, en efecto, es creciente y es la que ha sustentado el presupuesto público por varias décadas, pero nos parece que ese expediente se acabó. Se están manipulando los indicadores de déficit público, utilizando una metodología a conveniencia para simular que el déficit está disminuyendo contablemente, pero en realidad, y traigo desglosados todos los conceptos de la deuda, en obvio de tiempo no me voy a detener. Pero para 2016 se está considerando un déficit de 3%, donde solo el 0.5% incluye la inversión de la deuda de Pemex. Se había permitido exclusivamente meter en el déficit público y la deuda de Pemex. Ahora aparece también la deuda de CFE y aparece algo que se llama otros proyectos de impacto social. Lo que eso signifique no lo explica la ley, no dice qué tipo de impacto y por qué esos proyectos se tienen que meter dentro del déficit. Son falta de transparencia que nos parece indispensable que se aclare. Se repite como dogma la necesidad de un déficit cero, pero en realidad están aumentando la deuda, con lo cual sería inalcanzable el déficit cero. La realidad es reveladora. En 2016 la deuda llegará a 8.500.000 millones de pesos, casi 2 veces el presupuesto total del país, con un crecimiento tan mediocre, además con unos niveles de inversión tan reducidos al mínimo que impiden alcanzar un mayor crecimiento con el cual generar condiciones para el pago de una deuda tan grande. Resultan riesgosas varias decisiones. El gobierno propone en este artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria utilizar los remanentes del Banco de México para pagar la deuda, donde se incluyen los excedentes de los ingresos del sector público y otros proyectos de impacto social. Según la Secretaría de Hacienda, se trata de transparentar fondos que no están etiquetados y se usan en compensar incrementos no previstos del gasto programable o los fondos de estabilización. Pero no lo sustenta. Los fondos de estabilización tienen su propia ley y los fondos no etiquetados pues deberían de etiquetarse. Los remanentes del Banco de México de 2014 suman 31.449 millones de pesos que fueron entregados al gobierno federal, según lo estipula el artículo 55 de la Ley del Banco de México. El paquete económico 2016 propone que el 70% de esos recursos se destinen al pago de la deuda, realizar pagos anticipados de deuda para reducir el déficit. Los remanentes del Banco de México son recursos frescos, nuevos, adicionales, que podrían usarse en la formación bruta de capital fijo, en la infraestructura educativa, para no endeudar más al país con cargo a las aportaciones federales. Se puede destinar a inversión productiva que impulse el crecimiento económico, y con mayor crecimiento económico habrá mayores recursos para pagar la deuda. El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, en su visita a México a principios de 2015, comentó:
el gobierno mexicano debe instrumentar un mayor gasto público a inversión para enfrentar la caída de los precios del petróleo, elevar la inversión pública en los sectores de la economía que puedan detonar el crecimiento, el fortalecimiento de su mercado interno. Sin embargo, aquí se propone lo contrario. En 2015 hubo una actividad continua de venta de dólares o subastas de dólares de Banxico y se espera que haya remanentes de más de 100,000 millones de pesos. Si el artículo 19 de esta Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se aprueba, el 70% de esos 100,000 millones se usarían en pagar deuda y no en el crecimiento económico del país. En 2014, los remanentes de operación del Banco de México fueron el resultado de un diferencial cambiario del peso frente al dólar de 3.3%, pero para 2015 la depreciación media anual ha sido casi del 35%, por lo que se esperan remanentes, yo creo, no de 100,000 millones como lo han estimado algunos analistas, sino mucho mayores. Pongamos la cifra que da el Banco de México. En los estados financieros del Banco de México, al primer trimestre de 2015, se reporta una ganancia de 180,172 millones de pesos por la evaluación de sus activos en divisas. El entorno internacional continúa con alta volatilidad, por ello es previsible que los remanentes sigan creciendo y que en 2016 sean mucho mayores. Todo este dinero va a ir a parar a la deuda. Eso es tirar el dinero. Debe invertirse para que produzca recursos adicionales. El país necesita destinar mayores recursos a la inversión física. Una inversión pública elevada trae como consecuencia otra inversión, la inversión privada, que aparejada hacen una inversión total que siempre genera crecimiento económico. Entre más alta sea la inversión, más alto será el crecimiento. Y al revés, una caída en la inversión pública es una medida recesiva que tiene efectos muy graves en la economía. En el presupuesto de egresos de la Federación hay un recorte de 21% a los gastos de inversión física. Es increíble que ahora la inversión ocupe el 3% del Producto Interno Bruto, mientras que los gastos en servicios personales representen el 5.8% del Producto Interno Bruto. Deben de bajar los gastos personales, debe de bajar el gasto corriente, debe de bajar el gasto suntuario inútil y debe aumentar el gasto de inversión. Eso sería una decisión para sanear las finanzas públicas. Pero destaca una importantísima disminución de 151,000 millones de pesos de inversión física, que es la única que genera crecimiento, mientras que el gasto corriente aumenta en servicios personales. Los servicios personales no solo no bajan, sino aumentan en 26.3 mil millones de pesos, un 2.4% adicionales. Las aportaciones federales que se destinan a las entidades federativas, fíjense, aumentan 6.3 mil millones de pesos, un histórico 6.6%. Algo tendrá que ver con los bonos de infraestructura educativa que están poniendo como garantía las aportaciones federales, sí, porque nunca habían aumentado tanto las aportaciones federales en el rubro de infraestructura educativa. Una primera, y bueno, durante 2010-2015 bajaba muy poco la inversión. Ahora
prácticamente se reduce. Si uno habla de la clasificación funcional del gasto programable, la función de desarrollo económico se reduce en 12.6%. En valores absolutos, el desarrollo económico del país se reduce en 149,000 millones de pesos. Y si hablamos de la función del desarrollo económico, también, y hay muchos conceptos que a lo largo del presupuesto de egresos de la Federación se están recortando, y muchos de ellos tienen que ver con el crecimiento económico del país. Parece que se quiere a fuerzas ser un país de escaso crecimiento económico y a fuerzas tener todo el dinero fresco, limpio, que además no se contaba con él, son remanentes derivados de la volatilidad financiera, vayan al bote de la basura que es la deuda pública.